¿Están escuchando? ¿Me pueden escuchar? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Confírmeme, por favor. Sí, profe, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, se escucha claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Hoy día tocaba hablar algo sobre valoración probatoria, ¿verdad? Cuéntenme, por favor. ¿Sí? Así es, valoración probatoria. Perfecto. Entonces, entramos en cuento. Vamos hoy día a discutir por qué en el Perú se exige a los jueces motivar sus sentencias, ¿no? Porque como ustedes bien saben, en el Perú de hoy, a los jueces se les exige sentenciar con una justificación precisa, con una justificación interna y con una justificación externa. Cuando hablamos de justificación interna, nos estamos refiriendo a una logicidad. Tiene que haber una coherencia lógica entre las premisas y la decisión. La decisión, esto es el fallo, tiene que provenir de las premisas. Esa logicidad se entiende, se maneja, se conceptúa como justificación interna. Además de la justificación interna, tiene que haber una justificación externa. Y esa justificación externa tiene que ver con la validez de las premisas. Como todos sabemos, la premisa mayor en una decisión judicial siempre va a ser la norma y la premisa menor va a ser el hecho. La premisa menor va a ser el hecho y la premisa mayor va a ser la norma. ¿Y qué va a ser la, en realidad, decisión? Va a ser el encuadramiento del hecho en la norma. La subsunción normativa, como se conoce, que es el encuadramiento del hecho en la norma concreta y la aplicación a ese hecho cuando encuadra una norma completa de la parte consecuencial de la norma. Porque como ustedes bien saben, toda norma tiene una parte hipotética y además tiene una parte consecuencial. Una parte hipotética y una parte consecuencial. Entonces, esa norma que tiene una parte hipotética y una parte consecuencial, ¿cierto? Es la que vamos a aplicar al caso concreto. Muy bien. En ese contexto, mis queridos doctores, es que vamos a trabajar hoy día cómo hacer esa justificación. Para la premisa mayor, para decidir cuál es la norma aplicable al caso concreto, se tiene que hacer todo un análisis respecto de qué, cuéntenme, qué tenemos que analizar para decidir qué norma aplicamos al caso concreto, qué análisis tenemos que hacer en la sentencia, qué tenemos que poner, ¿cierto? Un análisis de concurso de leyes, ¿cierto? Un concurso de leyes que algunos jueces le denominan el famoso concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes. Y las reglas para resolver el concurso aparente de leyes, lo expliqué en la sesión anterior, son, en primer lugar, la especialidad, el criterio de especialidad, norma especial prima sobre norma general, la subsunción, la absorción, la concusión le llaman algunos, consunción le dicen también, ¿cierto? Que es cuando hay una norma amplia que absorbe a las normas pequeñas. Por ejemplo, la norma amplia de robo absorbe a la coacción, absorbe a las lesiones, absorbe a las demás conductas que están encuadradas dentro de la amplia legislación del delito de robo. El delito de robo es un delito plurisubjetivo, ¿cierto? Entonces absorbe a todas las demás figuras delictivas. Luego tenemos la alternatividad, luego tenemos la... ¿Qué quiere decir la alternatividad? ¿A qué nos referimos? Cuando las tipificaciones son exactas, el juez selecciona la norma más favorable, la que más le favorece al procesado. A ver, pregunto, ¿con qué detalle discutimos esto en la sesión anterior? ¿Lo explicamos con detalle o no explicamos mucho? Cuéntenme, recuérdenme, por favor. ¿Con qué detalle explicamos este tema en la sesión anterior? El tema de la principio de especialidad, el principio de absorción, el principio de alternatividad, el principio de subsidiariedad. ¿Cómo es que lo explicamos? ¿Lo explicamos o solamente lo mencionamos? Explíquenme, por favor, ¿cómo lo hicimos? ¿O no tocamos mayormente esto? ¿Me escuchan? ¿Lo tocamos o no lo tocamos mayormente? Cuéntenme, por favor. ¿Hola?
¿Están allí? Cris, Yamilet Tello, ¿estás allí? Omar Magno, ¿estás allí? Kerry Estrada, ¿estás allí? María del Carmen, ¿estás allí? Jacqueline, ¿estás allí? Silvia Fernández, Luis Suárez, Gerardo López, ¿están allí? Si están allí, manifiesten. Sí, doctor, buenas noches. Hola Kelly, ¿cómo estás? Kelly, este tema que estoy explicando en este momento, que es el tema de los criterios para hacer selección normativa y seleccionar la norma que vamos a aplicar al caso concreto como criterio de justificación, ¿lo discutimos en la sesión anterior o no? Doctor, la sesión pasada yo no pude asistir, disculpe. No te preocupes, Kelly. Los demás, cuéntenme, ¿con qué nivel de profundidad lo vimos? Muy bien. Asumo que no lo hemos visto. Omar Magno, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Con qué nivel de profundidad vimos los criterios para hacer selección normativa cuando hay concurso de leyes o concurso aparente de leyes? ¿Con qué profundidad lo vimos? ¿O no lo vimos siquiera? No lo he escuchado, doctor, en la clase anterior. Perfecto. Entonces, yo estoy seguro de que lo mencioné, pero no. Doctor, Sí, Silvia, buenas adelante, noches. adelante. Doctor, la anterior clase terminamos de ver todo lo que es la prueba Ya, y recién entraríamos a esto de los principios y es. ya, pero no miramos nada entonces. No, doctor. Perfecto, gracias Silvia, gracias, aleluya, alabado sea el Señor, te comunicaste conmigo, entraste en este trance y lo arreglaste todo, gracias. Muy bien, entonces, con el apoyo de Silvia vamos a tener que explicar todo desde el principio porque no lo había explicado yo. Así que no se preocupen, eso es atribuible únicamente a mí. Bien, entonces, el primer gran problema de un juez cuando va a sentenciar es selección normativa. ¿Qué norma va a aplicar? Y ahí es que aparece el concurso en leyes, porque a su cabecita se le vienen muchas leyes, pero de ellas solamente una es la que se va a aplicar al caso concreto, porque solamente una norma va a encuadrar el supuesto fáctico. Entonces ese juez, cuando van a venir muchísimas normas a su cabecita, va a seleccionar de todas esas normas una. ¿Y cómo se selecciona la norma que vamos a aplicar al caso concreto cuando varias concurren? Primero entendiendo que no es un concurso de delitos, sino es un concurso aparente de leyes, porque las leyes concurren y solamente parecen aplicarse al caso concreto en apariencia, porque en realidad una es la que se aplica. Las demás aparecen en la mente del juez, pero solo en apariencia, porque una y nada más que una es la norma que se va a aplicar al caso concreto. Por eso se denomina concurso aparente de leyes, porque de todas las normas que aparentemente concurren, solo una y nada más que una va a ser la aplicable. Por eso se denomina concurso aparente de leyes. Muy bien. Pero ¿cómo hago para seleccionar cuál de todas esas normas es la que tengo que aplicar? ¿Cómo hago para seleccionar eso? El primer criterio para hacer esa selección normativa es el criterio que se conoce como el criterio de especialidad. ¿Qué quiere decir? Regula el caso concreto esa norma que abarca todos los supuestos del caso concreto. Incluso hasta los supuestos específicos del caso concreto, esta norma los abarca. Por ejemplo, un hombre mata a una mujer por celos en el contexto de una relación en la que hay un estereotipo de género. La mata en un contexto de violencia familiar extrema. Porque este tipo la cela con todo, habla con el lechero, con el verdurero, pero de todo la cela. Entonces, en ese contexto de estereotipo de género, cuando este tipo la cela por todo a la mujer en determinado momento, es muerta. Aparentemente, concurre al caso concreto el homicidio simple, el artículo 106. ¿Por qué concurre al caso concreto el artículo 106? Porque aplicamos acá la figura el que mata a otro. Porque la mataron, ¿cierto? El que mata a otro concurre y se aplica acá. Porque a esta mujer la mataron. Por lo tanto, concurre el que mata a otro. Luego, también concurre y también pareciera aplicarse el parricidio. Porque si esta mujer es su cónyuge,
El que mata a su ascendiente, descendiente o cónyuge parecería aplicarse también. Sin embargo, hay un detalle, además, la mató en un estereotipo de género, la mató en un escenario de violencia familiar. Entonces, ahí viene una norma que tiene regulado en su descripción típica ese plus. Esa norma que viene es el feminicidio, que tiene en su descripción típica regulado, además, el comportamiento misógino, que tiene en su entorno típico regulado también esa conducta de contexto de violencia familiar. Entonces pregunto, de todas las normas, ¿cuál es la va a satisfacer mejor a ese caso concreto? ¿Cuál va a encuadrar en todos los elementos del caso concreto? ¿Cuál va a cubrir todos los detalles del caso? La norma más específica para el tema, la norma especial para el tema, la norma que regula específicamente en extenso ese tema. Y esa va a ser la norma del feminicidio. Entonces, en esa medida, creo yo que la selección normativa es viendo en todo el universo normativo qué norma regula el caso concreto con puntos y detalles, con paréntesis, con acápites. ¿Qué norma satisface todas y cada una de las exigencias normativas? Eso se llama criterio de especialidad. El criterio de especialidad es el primer criterio que se utiliza. Norma especial se aplica, prima sobre norma general. Sin embargo, hay otro criterio también para hacer selección normativa, que es el criterio de absorción o consunción. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay una norma que en su construcción típica, en su regulación típica, en su descripción típica, tiene varios comportamientos incluidos. Un muy buen ejemplo es el del robo agravado. Tiene violencia, tiene amenaza, tiene lesiones, tiene coacción. Vamos, tiene todo eso regulado en su descripción típica. Sin embargo, aun cuando tiene todo eso regulado en su descripción típica, hay un detalle. ¿Y cuál es ese detalle? Ese detalle es que todo eso que está regulado en su descripción típica, ¿cierto? Aparentemente tiene una normativa independiente. Porque si va a robar, tiene que coaccionar. Si va a robar, tiene que golpear. Si va a robar, tiene que destruir a veces objetos. Entonces, la pregunta es, ¿todo eso está regulado en la redacción del robo? Sí. Y si todo eso está regulado en la redacción del robo, si todo eso está encuadrado en la redacción del robo, solamente se le va a procesar al sujeto por robo. ¿Por qué? Porque las lesiones, porque la coacción, porque las armas que portó, porque todo lo demás está comprendido en la descripción típica del delito de robo. ¿Cómo se llama eso? Principio de absorción o consunción. El delito grande, el delito macro, absorbe al delito micro, al delito que está dentro de su descripción típica. Doctor Almanza, y si no se hace ese uso del criterio de absorción y se le procesa aparte por lesiones, bueno, si hacemos eso, estaríamos sancionando a la persona 2 veces por el mismo hecho. Le estaríamos sancionando por lesiones y por robo agravado con agravante de lesiones. Con lo cual ese criterio de sanción, que es las lesiones en el robo, le estaríamos aplicando 2 veces el procesado. Y eso que significaría que le estaríamos afectando su nebis in idem, porque le estamos sancionando 2 veces sobre lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que ser bien técnico y hacer la selección normativa, porque si no terminamos haciendo unos concursos medios raros que van a generar la nulidad de todo lo actuado, porque como les digo, le estaríamos sancionando a la persona 2 veces por el mismo hecho. Y eso está por escrito. De acuerdo con el principio que todos conocemos, llamado el principio non bis in idem, ne bis in idem, no 2 veces sobre lo mismo. Porque miren, imagínense, si una persona lo sanciona por coacción y por robo, y lo sanciono por lesiones y por robo, lo sanciono doble por el mismo criterio de reproche, el mismo criterio punitivo, el mismo criterio de sanción, lo estoy aplicando 2 veces. Lo estoy sancionando por lesiones y aparte lo estoy sancionando por robo, por el agravante de lesiones. Eso quiere decir que le estoy afectando su nebis in idem, le estoy aplicando 2 veces sobre lo mismo una sanción. ¿De acuerdo? Por eso es que ese criterio es muy importante, el criterio de absorción o consunción, que hace que las normas pequeñas son absorbidas por la norma grande, por la mega norma, por la marco norma, ¿sí?
Vamos, hasta ahí, vamos bien. Pero vamos, ¿qué ocurre? Ya casi vienen los aspectos problemáticos. Casi vienen los aspectos problemáticos. ¿Qué ocurre cuando estoy en ese tipo de concurso aparente de leyes y aplico el criterio de absorción o consunción? Pero, por ejemplo, uno de los hechos fue absorbido por el robo, sí, porque el robo absorbe lesiones, pero las lesiones no fueron hechas con la finalidad de robar, sino como una venganza personal. Pongo el ejemplo. Los delincuentes están asaltando el grifo. Lo han golpeado en la cabeza al grifero para que el grifero entregue sus pertenencias. El grifero entregó las pertenencias. El robo ya concluyó, porque el robo tenía por objeto apoderarse de los bienes total o parcialmente ajenos. Y eso se pasará cuando devuelvan el vehículo, ¿cierto? Ya se verá, pues, ¿no? Pero ¿qué les quiero mencionar? ¿Cuál es el punto en el que yo me quiero en este momento centrar? El punto es, ¿qué tal si los delincuentes en el grifo golpearon al cajero, golpearon al grifero, pero ya entregó la plata, ya entregó el dinero? Y en eso uno de ellos lo reconoce, ve que es alguien a quien detesta porque es de su barrio, tiene una rencilla de infancia y lo que fuere, va y le dispara. Entonces, eso no va a ser comprendido en el robo. Eso no va a entrar en el robo. ¿Por qué no? Porque no ha sido hecho ese disparo para robar, sino para vengarse. Por lo tanto, eso sí va a bailar con bandera propia, va a estar tema aparte. Eso sí va a ser su buque aparte. ¿Por qué? Porque esas lesiones van a ser sancionadas aparte, porque no va a ser miren. ¿Por qué? Porque las lesiones no fueron infringidas, las lesiones no fueron hechas para robar, sino para vengarse. ¿Se entiende eso? Díganme que sí o que no. ¿Se entiende? Si lo entienden, pregúntenme. De lo contrario, yo entiendo que todo está bien y sigo avanzando. Entonces, primer criterio para resolver concursos de leyes o concursos aparentes de leyes es el concurso de es el criterio de absorción o consunción. Antes de eso les había explicado el criterio de especialidad, que es el que más se usa. Luego el criterio fuerte es el de absorción o consunción. Y por último, un criterio también importante es el criterio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Hay delitos residuales, delitos subsidiarios, delitos que solo se aplican cuando la conducta principal no es sancionada o no es regulada. Voy a poner el ejemplo. ¿Qué ocurre cuando un funcionario público, se compra una casa como consecuencia de sus actos de corrupción con ese dinero? Obviamente, si yo le hago una investigación, ¿qué voy a descubrir? Voy a establecer que el tipo tiene esos bienes a su nombre. Entonces, la pregunta es, si este señor tiene esos bienes a su nombre y lo tiene todo a su nombre, la pregunta es, vamos a preguntarle pues, ¿cómo es que hizo para conseguir todo eso con su sueldo de juez o de fiscal? ¿Cómo lo logró? Y solo en el contexto en que este señor no diga cómo lo logró, se entiende que todo eso se adquirió de manera ilícita. Se entiende que se adquirió de manera ilícita. Y no se le justifica absolutamente nada. Porque se entiende que todo eso lo adquirió de manera ilícita. Muy bien, en ese mismo contexto, el señor va a pasar al médico legista, va a pasar al dosaje etílico y le van a decir es positivo. ¿No? Entonces, a ver, vamos reflexionando sobre este tema. Doctores, cuéntenme, ¿están allí? A nadie hoy día he visto con su cámara prendida, solo a Henry que la prendió por un momento. Y eso me preocupa. Entonces vamos, vuelvo, María del Carmen, si estás, bienvenida María del Carmen, gracias, qué honor el escucharte. Bueno,
María del Carmen, es mi única alumna que está con su cámara encendida, a quien le agradezco infinitamente. María del Carmen, como te venía diciendo, el tipo que se ha comprado los bienes, el tipo que se ha comprado los inmuebles, que se ha comprado las casas con dinero, sabe Dios obtenido, ¿de qué manera? ¿Cierto? Ese señor, si no se le prueban actos de corrupción, si a ese señor no se le prueban actos de corrupción, ese señor va a ser sancionado por enriquecimiento ilícito. Pero si a ese señor se le prueban actos de corrupción y es sancionado por corrupción, ya no va a ser sancionado por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque el delito de enriquecimiento ilícito es un delito residual, es un tipo residual, es un tipo plus. ¿Qué quiere decir eso? De pica, de rabia y de pena. Si no le pude agarrar por cohecho, si no le pude agarrar por colusión, si no le pude agarrar por ningún delito contra la administración pública de cólera, le veo su desbalance patrimonial. Y como premio consuelo, lo agarro por enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿cómo se llama ese criterio? Subsidiariedad. Subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Lo sanciono por el delito subsidiario cuando ninguno de los demás lo puede regular o no se le sancionó por nada. Otro ejemplo del delito subsidiario, del delito residual, ¿cuál es? Otro ejemplo del delito subsidiario o delito residual, ¿cuál es? Otro ejemplo de este delito subsidiario residual es el delito de abuso de autoridad. El abuso de autoridad es otro delito residual. Es otro delito subsidiario, el abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque a una persona únicamente se le sanciona por el tema del abuso de autoridad cuando solamente se le sanciona a la persona por abuso de autoridad en el supuesto en que no hay cohecho, en el supuesto en que no hay ninguna otra figura que regule una conducta de ese tipo. ¿De acuerdo? Una conducta de ese tipo. Vamos, por ejemplo, si hay una sobrevaluación que genera una apropiación indebida de caudales del Estado. No es un abuso de autoridad, pero como ya hay regulación del delito de corrupción, no vamos por el delito de corrupción. Siempre un uso excesivo del cargo va a ser un abuso de autoridad y todos los corruptos hacen uso ejercicio en su cargo. Entonces, he ahí la conclusión. He ahí el análisis, he ahí la interpretación. ¿De acuerdo? He ahí lo que yo quiero hoy día dejar zanjado, chicos, con todos ustedes. Entonces, ven, tenemos el primer criterio que es el criterio de especialidad, el criterio de absorción, el criterio de subsidiariedad con los delitos residuales, con los delitos llamados por todos nosotros los delitos subsidiarios. Ya están al final. Están allí de manera residual. Solo si no se le puede aplicar a los otros, recién entran los delitos subsidiarios, los delitos subordinados, le llaman algunos. Yo prefiero llamar delitos secundarios. Pero tienes que estar atento porque a veces los delitos secundarios quedan impunes, porque todos se olvidan de que ese delito se había cometido y había que hacer algo al respecto. Muy bien, entonces con eso, más o menos concluimos el tema de concurso de leyes o concurso aparente de leyes y entramos ahora sí al concurso de delitos. Entramos al concurso de delitos. Vamos, en el concurso de delitos, apreciados doctores, cuando hablamos de concurso de delitos, ¿de qué estamos hablando? De que sí se van a aplicar a la conducta del procesado varios delitos. Sí se le van a aplicar. Y se le va a hacer incluso sumatoria de penas. Sí se le va a aplicar varios delitos y se le va a hacer sumatoria de penas. Y pregunto, ¿cuándo es que eso pasa? ¿Cuándo es que se le procesa por varios delitos y además se le hace sumatoria de pena? Cuando es un concurso real. El concurso real es con varias acciones, incurres en varios delitos. El fiscal te hace por separado imputaciones por cada delito que has cometido y tú haces tu descargo. Así. Ahora, eso no es tan fácil encontrarlo hoy día. Muy bien. Vamos entonces, mientras se soluciona el problema, ir comentando sobre el concurso de delitos, ya pues, de una manera, sin diapositivas hasta que se solucione. Luego les mando las diapositivas, de eso no se preocupen. Entonces, yo les había dicho en el concurso de delitos
la realización de un comportamiento puede caer dentro del ámbito de regulación de diferentes tipos penales de la parte especial. Por lo tanto, tenemos que decidir, ¿cierto?, determinar la imputación penal por el hecho o los hechos y las sanciones aplicables a ese hecho. De acuerdo, tenemos que verificar si es un concurso de delitos. Ya hemos explicado concurso de leyes y ahora vamos a tener que explicar supuestos en los cuales puede haber un concurso de delitos. En realidad puede haber dos tipos, un concurso aparente de leyes y un concurso de delitos. El concurso de delitos puede ser un concurso ideal y puede ser un concurso real. Cuando estamos ante un concurso ideal de delitos, estamos ante un concurso ideal de delitos cuando con un solo hecho, con un solo comportamiento, se incurre en uno o más delitos. ¿Y cuando estamos ante un concurso real de delitos? Cuando varios comportamientos te hacen incurrir en varios delitos. Entonces, el concurso real son varios comportamientos con los que vas a incurrir en varios delitos, y en el concurso ideal es un solo comportamiento que te va a hacer incurrir en dos delitos. El ejemplo más común de esto es cuando yo disparo a una persona y ese disparo a la persona le coge en el pecho, pero antes revienta su cadenita de oro, la medalla justo de oro, la parte. Entonces, la pregunta es, ¿cometió daños? Claro, le destruyó su cadenita de oro, doloso, le disparó. Y además lo mató. Entonces es concurso ideal de delitos. Con la misma acción comete daños y a la vez comete homicidio. Eso se llama concurso ideal de delitos. ¿Cuándo hay concurso real? Cuando son varias acciones que te van a hacer incurrir en varios delitos. Yo disparo, mato, me llevo el dinero. Yo, a partir de eso, amenazo. Aparte de eso, enveneno al perro. Entonces son varios hechos que me van a hacer incurrir en varios delitos. ¿De acuerdo? Cuando hay delitos continuados, cuando hay una única resolución criminal para ejecutar en varios momentos el delito. Una misma resolución criminal para ejecutar el delito en varios momentos. ¿Cómo se denomina eso? Se denomina el delito continuado. Una resolución criminal y ejecución en varios momentos del hecho. Luego tenemos el delito masa, luego tenemos el concurso real retrospectivo y luego los concursos en faltas. En el concurso aparente de leyes, les dije, la conducta del autor se encuentra abarcada por una formulación de varios tipos penales, pero solo uno resulta aplicable. Aparentemente son varios tipos legales, pero uno solo resulta aplicable. Si bien la conducta puede subsumirse en varias fórmulas típicas, solamente una de ellas engloba completamente el sentido jurídico penal de la conducta y desplaza a los demás, porque esa sola norma encuadra, porque esa sola norma engloba todos los supuestos, ¿cierto? Todo el sentido jurídico. Por lo tanto, esa es la que se aplica. ¿De acuerdo? El ejemplo que les puse, quien mata a su padre, puede subsumirse en homicidio simple, en parricidio, ¿cierto? Pero la que le va a regular todo es el parricidio, porque le está matando a su padre. Yo les había dicho que este principio de especialidad es el principio más, para mí, importante, ¿cierto? Porque va a regular todos los elementos de la norma. La norma especial dialoga la norma general. Este criterio de especialidad está previsto en el Código Procesal Penal. Y, por ejemplo, cuando nosotros miramos y analizamos, tenemos que motivar qué criterio hemos utilizado. ¿Cuál es el criterio a partir del cual hemos utilizado para la selección normativa? ¿De acuerdo? Para la selección normativa. Vamos a ver si ya puedo compartir diapositivas para que ustedes puedan tener una sesión mucho más impecable. Uy. No podemos, pero eso queda pendiente. O sea, yo lo que quiero es que esta parte de los concursos de delitos, de los concursos aparentes, los delitos continuados, los delitos masa, yo les quiero explicar con diapositivas de jurisprudencia y eso lo vamos a mirar en la siguiente sesión, no se preocupen, eso lo vamos a cuadrar
y lo vamos a mirar en la siguiente sesión. Ahora quiero que entremos al tema de la valoración probatoria. Ya la selección normativa vamos a mirarlo con diapositivas en la siguiente sesión, donde vamos a poder tener acceso y hacerlo. ¿De acuerdo? Mientras tanto, vamos a pasar hoy día al siguiente tema y dejamos pendiente los cuadros para mirar concursos de delitos. Ahora vamos a entrar al siguiente tema que se relaciona al siguiente tema que tiene que ver con la valoración probatoria ya. La valoración probatoria. Les dije, la premisa mayor es la norma y para poner esa norma tenías que justificar con criterios de selección normativa, especialidad, absorción, subsidiariedad, conclusión, ¿cierto? Ya. Cuando tenemos la norma, lo que vamos a hacer es valoración probatoria para establecer si los hechos invocados por la parte están probados y esos hechos se encuadran en los elementos de la norma. Porque esa norma tiene elementos. Entonces lo que tenemos que hacer es los hechos probados para verificar que se encuadre en los elementos de la norma. Eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a hacer ese análisis. Muy bien. Entonces, cuando analizamos en valoración probatoria, lo que tenemos que mirar es la prueba de los hechos. Como diría Michele Tarufo, lo que importa es la prueba de los hechos. Lo que importa es la prueba del hecho. ¿Y cómo lo voy a probar? ¿Cómo se prueba el hecho? ¿Cómo se prueba el hecho? El hecho se prueba con máximas de la experiencia, con reglas de la ciencia. El hecho se prueba haciendo inferencias sobre la base de lo más probable, que tiene que estar debidamente sustentado, que tiene que estar debidamente fundamentado. Se aplica así, un análisis con valoración probatoria. Un análisis a partir de todos estos elementos que hemos anteriormente mencionado. Un análisis con valoración probatoria. Muy bien. Cuando analizamos la valoración probatoria, tenemos que entrar al tema de la prueba por indicios, prevista en el artículo 158 del Código Procesal. La prueba por indicios, prevista en el 158 del Código Procesal Penal, es la que tenemos que mirar, porque nos dice las reglas de valoración de la prueba indiciaria. Nos dice las reglas de la valoración de la prueba por indicios, cómo se hace esta valoración, cuáles son los criterios, qué tiene que haber para que esto sea una valoración válida, ¿no? Y en valoración probatoria de indicios, ¿qué es lo esencial que tenemos que tener? Tenemos que tener que los indicios estén probados, porque si los indicios no están probados, no tengo ningún indicio. Para yo decir, tengo un indicio, ese indicio tiene que estar probado. Si tengo dos indicios, los dos indicios probados. Si tengo tres indicios, los tres indicios probados. La idea es que los indicios estén cabalmente demostrados, porque con indicios probados vas a establecer lo que pudo haber ocurrido sobre la base de inferencias. Deducción, abducción, inferencias. Entonces, de eso se va a tratar el tema. De hacer inferencias respecto de los criterios valoratorios que ya están presentados. De ahí infiero. Por eso es que la genialidad de las personas que se meten en este tema, porque no es tan sencillo hacer ese nivel de inferencias. Los hechos tienen que estar probados, los hechos tienen que satisfacer cada elemento de la norma y tienen que haber hechos precedentes, y hechos concomitantes. Pero lo cierto es que todos tienen que apuntar en una misma dirección. Eso quiere decir hechos convergentes. Prueba indiciaria, ¿a qué se refiere hablar de hechos convergentes? Que todos los hechos apuntan a una misma dirección. Ejemplo, le amenazó de muerte. Apunta a que le pudo haber matado. Ejemplo, tenía un arma de fuego. Apunta a que le pudo haber matado. Tenía odio hacia su persona. Apunta a que le podía haber matado. Estuvo corriendo por las inmediaciones de la escena del crimen, el día y la hora del crimen. Apunta en el mismo sentido. Por eso es que todo eso que les he conversado es convergente. Va en la misma dirección. Hay ausencia de contraindicios consistentes. Los hechos mencionados están probados. Entonces, de todo eso, ¿qué se puede colegir? De todo eso, ¿qué se puede inferir? De todo eso se puede colegir. De todo eso se puede inferir, sin temor a equivocarnos, que le pudo haber matado. Entonces, eso se analiza. Y eso se logra a partir de la prueba indiciaria o de la prueba por indicios.
prueba indiciaria o prueba por indicios, prevista en el artículo 158 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en el 158 regula la prueba por indicios y nos hace ver todo esto que les acabo de mencionar. Indicios probados, indicios plurales, indicios convergentes, indicios concomitantes, ausencia de contraindicios consistentes y sobre todo que la inferencia sea realizada, que la inferencia esté basada en aplicación de ¿qué? La inferencia tiene que estar basada en aplicación de ¿qué? Tiene que estar basada en aplicación de máximas de la experiencia y de reglas de la ciencia. Tenemos que plasmar ese razonamiento en la sentencia. Si una sentencia quiere ser confirmada, si una sentencia no quiere ser casada, si una sentencia no quiere revocarse, esa sentencia tiene que estar precisa en cuanto a análisis de prueba instantánea. Indiciaria. Tiene que estar precisa en ese análisis. Tiene que decir los hechos probados. Tiene que decir no solo los hechos probados, sino además tiene que decir cómo es que son convergentes, cuáles son anteriores, cuáles son concomitantes, cuáles son posteriores. Tiene que haber ausencia de contraindicios consistentes y tiene que decir qué máximas de la experiencia, qué reglas de la ciencia las ha utilizado para el caso concreto, y eso lo tiene que dejar sentado. Una herramienta muy importante en este tema, una herramienta muy importante es, crean ustedes, una herramienta muy importante en este tema es una sentencia del Tribunal Constitucional que les recomiendo a todos ustedes leer. Esa sentencia del Tribunal Constitucional es la del caso de parricidio. El caso de la señorita que mató a su mamá, ¿cierto? Recordarán ustedes. ¿Sí? El caso de prueba indiciaria, bastante conocido, bastante difundido, ¿cierto? ¿Recordaron cuál es? Demuéstrenme que están en el chat y díganme cuál es ese caso de prueba indiciaria que es muy conocido, ese caso que es muy difundido de prueba indiciaria. A ver, es la hija de un ex juez que mató a su Del mamá. caso Yamoja. Eso, muy bien, el caso Juliana Yamoja, perfecto. El caso Juliana Yamoja, el Tribunal Constitucional nos escuelea. En el caso Juliana Yamoja, el Tribunal Constitucional nos dice cómo es que se tiene que hacer valoración de prueba indiciaria, cómo es que se tiene que explicitar el razonamiento indiciario, cómo es que se tiene que cumplir los parámetros del artículo 158. Y nos tiene que decir la sentencia de manera detallada. ¿Cuáles son los indicios? ¿Con qué están probados cada uno de ellos? ¿Y cómo es que aplicas a esos indicios máxima de la experiencia? ¿Cuál? Para inferir lo que desconoces. Si eso, tu decisión no lo explicita, es nulo. Porque tenemos un país en el cual las decisiones judiciales se tienen que fundamentar. Las decisiones judiciales se tienen que motivar. Las decisiones judiciales se tienen que basar en algo objetivo. ¿De acuerdo? Doctor, y si el juez no tiene con qué, hará prueba de oficio. Hará interrogatorios el mismo a las partes, porque el juez, en nuestro modelo, no se puede mantener impávido, no se puede mantener al margen. El juez en nuestro modelo tiene que procurar buscar la verdad junto con los demás sujetos procesales. El juez no puede tener para nada una labor pasiva. El juez tiene que tener una labor activa, una labor de inicio, una labor de impulso, una labor dispositiva que busque que el proceso se agilice, se explicite en el menor corto tiempo posible. Ese es el objetivo un poco de esta etapa de investigación. Ahora sí, quedo de ustedes para preguntas. Cuéntenme. ¿Qué cosa no está tan claro? ¿Qué inquietud tienen? ¿Algún comentario de pronto que quieran hacer? Cuéntenme. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Muy bien, continuemos entonces. No se preocupen, continuemos.
Y entrando a la recta final de la sesión del día de hoy, y entrando a la recta final, como se han dado cuenta, no se puede dejar de explicitar una decisión, no se puede dejar de presentar una decisión, no es posible hacerlo, no se puede realizar, no se puede hacer una decisión de este tipo, ¿cierto? Si es que no se cumple, si es que no se satisface las exigencias de la prueba indiciaria. Se tiene que poner en limpio, se tiene que poner de manera clara, de manera coherente, todas las exigencias de la prueba indiciaria, porque solo así y nada más que así se va a cumplir con lo que queremos propiciar, se va a cumplir con lo que queremos realizar, pero se tiene que poner en papel, se tiene que poner en el blanco y negro, se tiene que razonar, porque si bien es cierto en el Perú, al igual que en hoy día casi todo el mundo democrático, existe libertad probatoria, sí, y existe además libre valoración de la prueba también, no hay prueba tasada, no hay prueba preestablecida en su valor probatorio, no hay prueba tasada, hoy día la prueba se valora libremente, hay libertad de valoración probatoria, y lo más bonito, hoy día no solamente la prueba se valora libremente, lo más bonito ¿qué cosa es? Que además de que la prueba se valora libremente, nuestra inferencia tiene que salir, aparte de qué, de las reglas de la ciencia y de las máximas de la experiencia. O sea, esas dos cosas tienen que servir de base para que se haga la inferencia. De esas dos cosas se va a desprender la inferencia respecto a lo que desconocemos. ¿Qué es una máxima de la experiencia? Lo expliqué varias veces acá. ¿Quién se atreve y me lo recuerda? ¿Qué es una máxima de la experiencia? ¿Qué es? Lo dije, ¿verdad? Son aproximaciones. Las máximas de la experiencia son afirmaciones respecto a aproximaciones. ¿De qué? Son afirmaciones respecto a aproximaciones. ¿De qué? Cuando hablamos de una máxima de la experiencia, siempre usamos la fórmula es lo más probable. Probablemente. Por lo general. Las más de las veces. Así funciona. Ocurre así. ¿Sí? Si una persona está atenta a su celular porque quedó con su pareja, que la va a llamar para que salga. La pareja no le llama, pero la persona sigue mirando el celular. ¿Qué nos dicen la máxima de la experiencia? Por lo general, las más de las veces, probablemente, esta persona está muy interesada en la contraparte que no le llama. ¿Ven? Son aproximaciones sobre la base de probabilidad. Por lo general, probablemente, las más de las veces funciona así. ¿Usando qué criterios de probabilidad? Usando qué criterios genéricos, no específicos. ¿De acuerdo? No puedo trabajar de esa manera, con criterios específicos. Son criterios genéricos. Entonces, las máximas de la experiencia en el Perú se tienen que explicitar. El juez tiene que decir qué máxima de la experiencia utilizó. Y cómo es que con esas máximas de la experiencia hizo la inferencia. Y estableció el hecho que desconocíamos, pero que teníamos noticias. Desapareció, pero de hecho teníamos noticias. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá. ¿Preguntas, doctores? Por favor, aprovechen. ¿Preguntas? Doctor, una preguntita respecto al concurso ideal. No sé si nos podría dar algún ejemplo de un concurso ideal por omisión.